Ya comenzó a Perfecto, grabarse. sí. Muy bien. Pues empezamos la clase. Me avisan, por favor, me interrumpen si es que algo se corta o no se ve. Un ratito vamos a... ¿Cuál es la importancia del tema? El tema es el agua y el sodio, es la clase de hoy día, ¿no? Y quiero motivarlos un poquito conversando de la importancia del tema, ¿no? Las personas tenemos entre el 50 y 60% de nuestra composición corporal es agua, ¿no? Vamos a verlo después. Por lo tanto, el agua es de vital importancia para entender el organismo humano y el medio interno, ¿no? Allí en el agua es el volumen de distribución de los iones y son frecuentes los cuadros de deshidratación y edemas, ¿no? Que son alteraciones en el agua corporal, ¿no? Son muy frecuentes, por lo tanto hay que conocerlos, ¿no? Entonces, aquí vemos la distribución del agua corporal, ¿no? El agua corporal, eh, ahí lo ven, ¿no? Sólidos, no sé si tenemos aquí, no, una flechita, voy a buscar una flechita. Si no, no sé si ven mi flechita cuando muestro los sólidos el 40% del peso, ¿se ve? Sí, Sí, perfecto. Entonces, el recuadro verde es el 40% del peso sólidos, ¿no? Y el 60% es el agua, como lo dije al inicio. De ese 60%, el 40%, o sea, el 40 del 60%, es el agua intracelular. El 20% se va a dividir entre 15% intersticio y 5% plasma, ¿no? Y aquí a propósito les he puesto el sodio dentro del plasma porque es el ion extracelular más importante, y les he puesto el potasio dentro del intracelular porque efectivamente es el ion intracelular más importante, ¿no? Todos estos compartimentos que son agua, el plasma, el intersticio y el intracelular, tienen que estar en una concentración isoosmótica, porque si no, si hay mayor concentración de osmoles en uno y menor en otros, lo que puede ocurrir es que se moviliza el agua, ¿no? Y se mueve de un compartimento a otro para tratar de homogenizar la concentración osmótica, ¿no? Entonces, normalmente está en 280 miliosmoles por litro, tanto el extracelular como el intracelular, ¿no? Es interesante porque el agua es el 60% en hombres, pero es en 50, en algunos dicen 55% en ancianos, ¿no? Y en niños es más todavía, 65 a 75%, ¿no? Y esto solamente para decirles la misma idea que hace unos minutos estábamos hablando, ¿no? Existe, si cambia, vamos a suponer, arriba, en la columna del plasma, que es color verde, vamos a suponer que hay una diarrea y hay un estado de deshidratación, ¿no? Entonces lo que ocurre es que disminuye el agua, ven aquí, el compartimento se ha vaciado y entonces va a haber una mayor concentración de osmoles. En los pocos minutos hay un equilibrio osmótico entre el intersticio y el plasma y sale 420 miliosmoles por litro, ¿no? Pero acuérdense que los tres compartimentos tienen que estar en equilibrio osmótico, entonces el intracelular, que tenía 290 miliosmoles por litro, también suelta agua para que los tres compartimentos terminen como están abajo. Los tres, el plasma, el intersticio y el intracelular, están con la misma concentración de osmoles por litro, ¿no? ¿Ok? Y aquí se ven las pérdidas, ¿no? Aquí vemos que esta persona ha perdido 2 litros y acá que ha movido 2 litros del intracelular, ¿no? Esto es solamente para ver qué ocurre en la nefrona con el agua, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a verlo, ¿no? Eh, Miren, el tubo contorneado, bueno, vamos empezando por la filtración glomerular. Se filtran más o menos 120 mililitros por minuto de, de suero, digamos, de agua plasmática, y eso va a ir al filtrado glomerular, ¿no? Finalmente, se van a resolver casi el 99% de ese volumen
y va a orinarse, si usted acá son 120 mililitros por minuto, ¿no? Y va a orinarse apenas 1.5 litros en 24 horas, ¿no? Sí es importante recordar algunos conceptos, ¿no? Y aquí está con la flecha verde, el tubo contorneado proximal, que es este de aquí, es el que reabsorbe una gran cantidad de iones y de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, sodio, glucosa, bicarbonato, potasio, fósforo, cloro, aminoácidos, albúmina, calcio, ¿no? Es el sitio donde se reabsorbe la mayor cantidad de esos solutos, sustancias, aminoácidos, glucosas, iones, etcétera. Todo lo que necesita el organismo que no se pierda por la vía urinaria, ¿no? Y además agua, ¿no? Y además agua, ¿no? También se reabsorbe creatinina, ¿no? Entonces, acá hay una absorción de agua y aquí también vamos a mirar que se absorbe mucha agua en el asa de Henle, en la rama descendente delgada, ¿no? ¿Y por qué se reabsorbe agua aquí? Porque aquí, en la rama, al final, al fondo del asa de Henle, entre la rama descendente delgada y la ascendente gruesa, tenemos nosotros muchos iones. Se ha concentrado iones de cloro, de sodio, de urea, que forman un medio ambiente hipertónico que va a jalar y a absorber el agua, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que ocurre. ¿Y de dónde salen estos iones? Muchos de ellos son de producto del transporte activo de estas bombas que jalan el sodio y el cloro a nivel de la rama gruesa ascendente, ¿no? De ahí tenemos el tubo contorneado distal. Y el tubo contorneado distal también va a reabsorber agua, pero no es muy importante la reabsorción de agua de ahí. Lo más importante, reabsorción de agua, al final es el tubo colector, ¿no? En el tubo contorneado distal se reabsorbe sodio y se excreta potasio e hidrogenión, ¿no? Potasio e hidrogeniones, ¿no? Y entonces, y esto es por efecto ¿de qué? De la aldosterona, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, un truco que uno aprende es que cuando encuentra un trastorno mixto que sube el sodio y baja la aldosterona, o al revés, que baja el sodio y sube el potasio, lo contrario entre el sodio y el potasio, es un problema de aldosterona, ¿no? Según corresponda hipo o hiperaldosteronismo. Y aquí yo les quería poner lo de la ADH. Esta zona de aquí del tubo colector es muy importante porque ahí se reabsorbe una cantidad importante de agua, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estímulos? Vamos a ver, el más importante estímulo para la hormona antidiurética es la osmolaridad plasmática, la hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto es para que ustedes recuerden la concentración y dilución de la orina, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que una de las funciones, hemos visto qué ocurre con el filtrado glomerular, ¿no? Como en la gráfica anterior, pero ahora vemos esta otra función de la nefrona, que es la concentración y dilución de la orina, ¿no? Entonces, la concentración y dilución de la orina, vemos que cuando se filtra, hay digamos, un contenido dentro del tubo contorneado proximal isotónico con el plasma. Pero conforme va bajando el contenido tubular, el líquido tubular, vamos viendo que ha salido agua. Les dije que en la rama descendente salía agua. Esta flecha, ven, de negro es agua, ¿no? Como sale agua va a permitir concentrar, ¿no? De 300 a 1200 milimoles por litro. Y de ahí va subiendo otra vez el líquido tubular, ¿no? Y va a perder otra vez, digamos, esta vez solutos, y se va a convertir en una solución hipotónica, que esta solución hipotónica es la que va a pasar por el tubo contorneado distal y va a continuar por el tubo colector. Se va a concentrar algo en el tubo colector por el efecto de la hormona antidiurética y finalmente vamos a tener una orina concentrada, ¿no? Que es la que vamos digamos, a eliminar nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el riñón logra, por medio de sus funciones tubulares, concentrar la orina que sale de 300 miliosmoles
¿no? 300 miliosmoles cuando llega al tubo contorneado proximal, hasta 1200 cuando llega a la lasa de Henle, vuelve a volverse hipotónica y vuelve a concentrarse en la parte final, ¿no? Esto es interesante porque el agua y el sodio tienen un metabolismo muy, van juntos, ¿no? No son diferentes, pero van juntos, se mueven juntos. Lo mismo que decíamos para el agua, aplicamos para el sodio, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que se filtra el sodio total filtrado en el líquido, en el filtrado glomerular, es de 25.200 equivalentes por día, pero no se van a perder, se van a reabsorber. Y acá ven ustedes que en el tubo contorneado proximal 67% del sodio se reabsorbía. Veíamos en una gráfica anterior como en este túbuli ocurre la reabsorción de muchos de los iones, ¿no? Acá se reabsorbe un poquito, acá se reabsorbe el 15% en la rama ascendente por un transporte activo, y acá un poquito más por efecto de la aldosterona, ¿no? Eso lo habíamos comentado, el 5%, ¿no? Y acá también en el tubo colector un poquito más. Y acá en estas gráficas ustedes van a poder ver cuáles son los mecanismos por los cuales el sodio se reabsorbe, ¿no? Uno es por bombas. Por ejemplo, la rama ascendente gruesa del lasa de Henle hay una bomba de sodio que gasta energía y por una ATPasa va a reabsorber sodio. Otro es por transporte pasivo. Por ejemplo, aquí hay canales de sodio acá al lado en el tubo colector, ¿no? Y otro es aquí, por ejemplo, otro mecanismo es por las ranuras entre célula y célula, ¿no? Entonces son varios mecanismos por los cuales el sodio va a ser reabsorbido porque es requerido por el organismo, ¿no? Esto es un poco lo que ya dijimos, en mujeres es el 50 al 55% del peso es agua, en hombres 60%, ¿no? De ese 60%, 40% era líquido intracelular y 20% era líquido extracelular, ¿no? Y ahí estaba el intersticio y estaba el plasma, ¿no? Eso lo habíamos comentado ya. Perdón. Este es interesante porque el agua corporal total varía entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres tienen más porcentaje de agua corporal, que son estas líneas continuas, mientras que las mujeres tenemos menos porcentaje de agua corporal, que son esas líneas punteadas. Y ahí, acá es un estudio americano donde, de acuerdo a las razas, van variando también el agua corporal total. Esto es lo mismo, pero en número de litros, ¿no? Un varón de 60 años, ¿a cuántos litros equivale, no? Aquí vamos a concentrarnos en el lado derecho, en la hormona antidiurética que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Hemos comentado esto de que el lóbulo posterior de la hipófisis se encarga de producir la hormona antidiurética que va a tener su efecto principal en el tubo colector. Pero ¿qué es lo que desencadena el estímulo de la hormona antidiurética? La disminución de la osmolaridad sérica, ¿no? Y cuando hay disminución de la osmolaridad sérica, o sea, perdón, el aumento de la osmolaridad sérica, se concentran los osmoles en la sangre, y cuando hay eso, cuando hay deshidratación. Por lo tanto, la respuesta de la pituitaria es reabsorber a través de la hormona antidiurética todo el agua posible, ¿no? Y tratar de corregir esta deshidratación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estímulo? Para recapitular, de la hormona antidiurética, es el aumento de la osmolaridad sérica, que significa que le está faltando agua al organismo, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero aquí ya entra a tallar algunas cosas, por ejemplo, la sed, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos viéndolo aquí. Si la osmolaridad plasmática, que normalmente es entre 280 y 290, está incrementado, entonces se estimula la ADH y la sed. Estimulación de la ADH y la sed. Es decir, el mecanismo de la sed corre por el hipotálamo por una ruta diferente y la ADH por otra ruta diferente, ¿no? Y eso va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a tratar de reabsorber todo el agua
y a través de la sed de tomar todo el agua, concentrar la orina para ahorrar agua y llevar, si esto continúa, a una hipernatremia. Va a concentrarnos, ¿no? Concentrar nuestro suero. Y si la osmolaridad sérica está disminuida, se suprime la sed y se suprime la ADH, la orina diluida y la hiponatremia, ¿no? Esto es un poquito para que veamos que el concepto de osmolaridad y osmolalidad generalmente se confunden, ¿no? Pero aquí, osmolaridad es todo, el plasma con las proteínas, cuántos osmoles por litro de agua, por kilo de agua hay aquí, ¿no? Pero esa es la osmolaridad, por litro de solución. Y acá la osmolalidad es solo agua, le quitas las proteínas, ¿no? Entonces, generalmente nosotros usamos el término osmolaridad porque estamos considerando todo, el plasma, que es líquido, y las proteínas, ¿no? Pero hay diferencias. Y esta es la fórmula, ¿no? 2 veces el sodio, más la glucosa entre 18 y la urea entre 5.6, ¿no? Entonces lo que ocurre es lo siguiente en este caso, ¿no? Lo que ocurre es que en condiciones normales, la osmolaridad es prácticamente 2 veces el sodio. 280 es el valor normal, el sodio es 140 mil equivalentes por litro, multiplicamos por 2, es 280. ¿No? Bueno, entonces, ¿el balance hídrico qué es? El balance hídrico es el balance entre los ingresos y los egresos. Si uno ingiere más agua o ingresa más agua al organismo, va a ser un balance positivo y va a llevar a un estado de sobrehidratación. Y si uno pierde agua, va a ser un balance negativo y va a llevar a un estado de deshidratación, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, mire, con un dibujito bonito, cuáles son los ingresos, las ganancias le llama aquí. Las infusiones endovenosas, las dietas, la ingestión de líquidos, la sangre, ¿no? La nutrición parenteral, enteral, todo lo que ingresa al organismo, ¿no? ¿Y cuáles son las pérdidas? Lo que se pierde por vía gastrointestinal, por orina, por sudor, ¿no? ¿No? Eso sería. Entonces, nosotros tenemos que hacer un balance algo así, ¿no? Nosotros tenemos que calcular qué ingiere la persona. Vamos a fijarnos en el lado derecho, aquí. Aguas y bebidas, por ejemplo, 1500 mililitros, ¿no? Agua de los alimentos, 700. Agua metabólica, es del metabolismo de los carbohidratos, del ciclo de Krebs, se calcula como un valor fijo de 300, ¿no? Entonces, más o menos, digo, 2.5 litros. ¿Y cuánto ha perdido para que esté en equilibrio? 1500 de orina, 150 de heces, respiración, piel, ¿no? ¿No? La respiración y piel se consideran pérdidas insensibles, ¿no? Que también es un valor de 300 a 350 en 24 horas, ¿no? Dependiendo de cuánto hemos sudado o cuánto hemos corrido, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí en los ingresos orales, esto es una mujer con diarrea aguda, ¿no? Balance el primer día, le pusieron 1500 en suero, tomó 350, sangre no le han puesto, el agua de oxidación de los alimentos 300, y total de ingresos 2150. De egresos, la orina 500, las deposiciones 1500, pérdidas insensibles 700. Esto es lo que llamamos las pérdidas insensibles, que es el sudor más la respiración. Perdónenme para revisar una cosa aquí. El sudor más la respiración, acá 500 más 350. Respiración solita es 350. En la piel, acá le han puesto 500, pero entre los dos se llama pérdidas insensibles y es un valor estándar, no es 350, eso es solo la respiración, es 700. Y acá lo estamos viendo, las pérdidas insensibles 700. Drenajes 0 y vómitos 500. Todo esto, la orina, las deposiciones, las pérdidas insensibles, los drenajes, los vómitos son egresos. Y en esta mujer vemos, por ejemplo, que hay 3200
de pérdidas y hay de ingresos 2.150, por lo tanto está en un balance negativo. Está deshidratada, no le hemos dado suficientes líquidos, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en los niños deshidratados, ¿no? Cuando uno trata deshidratación, ¿no? Entonces, la deshidratación, dependiendo de la concentración de sodio, si se pierde, cuando alguien está deshidratado, pierde agua. Cuando pierde agua, si pierde agua más sodio y pierde más cantidad de sodio, es una deshidratación hipotónica, como está aquí puesto, ¿no? Si pierde agua más sodio, pero menos sodio que agua, es una deshidratación hipertónica o hipernatrémica, ¿no? Y si pierde agua, pero en una concentración semejante al suero, se llama una concentración isotónica, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta clasificación? De cómo está en ese momento el sodio. Si he perdido sodio, será hipotónica, hiponatrémica. Si no he perdido demasiado sodio y más he perdido agua, será hipertónica, hipernatrémica. Y si he perdido una concentración semejante al plasma del agua, será isotónica, ¿no? Y acá van a ver, por ejemplo, esto es interesante, cuando los grados de deshidratación, por ejemplo, primer grado menos de 5%, segundo menos de 10, tercero menos de 15% del peso, ¿no? O sea, si alguien pesa 60 kilos, el 15%, el 10% serían, el 10% serían 6, el 15% serían 9 kilos, ¿no? Perdió 9 litros de agua, ¿no? Los síntomas y signos de la deshidratación son los ojos hundidos, las fontanelas hundidas, la lengua seca, el signo del pliegue, que más se ve, este signo del pliegue que uno coge la piel y la arruga, más se ve en el abdomen, ¿no? La orina concentrada, ¿no? La oliguria, la anuria, la somnolencia, ¿no? Y la deshidratación, decirles que el diagnóstico siempre es clínico. O sea, aquí veo los signos, síntomas, y acá la sed, por ejemplo, es un síntoma importantísimo, ¿no? Acá no lo hemos puesto aquí, quizás esté aquí, pero la sed es un signo típico de deshidratación, ¿no? Estados posteriores es la hipotensión, la taquicardia, el shock, el llenado capilar, ¿no? Que es más de 2 segundos, en fin. Pero la sed, si uno se está deshidratando, lo que va a notar es que tiene sed, ¿no? Aquí les pongo un caso clínico. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran preguntar para no correr tanto. ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces avanzamos. Lactante de 9 meses sin antecedentes patológicos ni alergias. Está irritable. Los niños, los lactantes se irritan con la deshidratación. Tiene vómitos y diarreas. Ha tenido fiebre hasta 38,5. Ha tenido 10 diarreas líquidas abundantes y 5 vómitos. El triángulo de evaluación pediátrica alterado, ¿no? No sé qué, de verdad que no recuerdo muy bien qué es esto, pero es importantísimo ver la fontanela, ¿no? Si todavía no se ha cerrado, aquí se toca la fontanela anterior y si está hundida está deshidratado, ¿no? Paciente decaído, llora sin lágrimas, tiene la mucosa oral seca y los ojos hundidos. O sea, el cuadro clínico de una deshidratación. Si fuera un adulto, tendría lo mismo, pero tendría sed. En cambio, los niños no dicen sed, ¿no? El llenado capilar es 3 segundos, lo normal es 2, menos de 2, ¿no? Taquicárdico, ¿no? El abdomen está distendido, doloroso, ¿no? Eso es un cuadro típico de deshidratación, ¿no? ¿Ok? O sea, juntan todos los signos, síntomas y miran al paciente, porque esto es un diagnóstico semiológico, ¿no? El otro extremo son los edemas. Entonces, la definición de edemas, ¿no? El edema clínico vamos a ver, cuando uno retiene
entre 2,5 y 3 litros adicionales de agua, recién se notan los edemas, a veces hasta más. Porque el agua se puede quedar atrapada en el intersticio y puede no evidenciarse edemas, ¿no? Puede no evidenciarse edemas, ¿no? Entonces, para que el edema clínico, el edema sea evidente en el examen clínico, tiene que haberse retenido bastantes litros, ¿no? Entonces hay el edema localizado, generalizado, ¿no? El edema localizado, vamos a ver que cumple fisiopatológicamente la ley de Starling, y el generalizado retiene agua y sodio por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el más responsable de estos edemas en los pacientes con anasarca, ¿no? Y acá está para que veamos la ley de Starling, qué presiones juegan en la génesis de los edemas, ¿no? Este es un capilar, el lado arterial y el lado venoso hacia el lado derecho. Acá hay una presión hidrostática que empuja el agua hacia afuera, pero también existe una presión hidrostática del intersticio hacia adentro, ¿no? Producto de esa diferencia de presiones hidrostáticas, el agua tiende a salir. Si está aumentada la presión hidrostática dentro del vaso, el agua tiende a salir al intersticio, ¿no? Y también hay un equilibrio de presiones oncóticas, ¿no? Hay una presión oncótica, que vemos acá esta flecha pequeña, que es responsable de las proteínas del intravascular, sobre todo la albúmina, que jalan el agua hacia adentro. Pero también existe otra presión oncótica tisular, ¿no? Una presión oncótica tisular que está aquí, que son las proteínas que están en el intersticio, también generan una presión oncótica. Entonces hay un equilibrio entre presiones oncóticas, ¿no? Y obviamente si la presión oncótica plasmática está disminuida, el agua va a ir hacia afuera, ¿no? Entonces, la ley de Starling evalúa todo esto, ¿no? Todos estos factores que están jugando un rol. Y hay un rol que dice acá la circulación linfática. La circulación linfática es interesante porque sirve como si fuera una manguera de drenaje del intersticio. Entonces, si yo lo que tengo es una linfa que está obstruida acá, ¿no? Una linfa que está obstruida acá, entonces va a haber intersticio que no, digamos, líquido linfático, linfa, que no va a ser drenado, ¿no? Se va a acumular y eso va a producir el edema linfático, ¿no? Bueno, siempre preguntar en la historia clínica si el edema es agudo o crónico, si está localizado en la cara, en dónde está localizado, en la cara, manos. Por ejemplo, vamos a ver que el edema de la cara y de las manos es típicamente una localización del edema renal, mientras que los tobillos, piernas, ¿no? Es un edema básicamente de la insuficiencia cardíaca, de la hipoalbuminemia, ¿no? El horario también es importante. El edema matutino es típicamente el edema renal, mientras que el vespertino es típicamente el edema cardíaco, ¿no? Preguntamos a qué hora el paciente o la paciente ve más edemas, ¿no? Si está blando o duro, ¿no? Si es rojo, por ejemplo, si hay signos inflamatorios y edema, más bien pensar que pudiera ser una celulitis, ¿no? Una infección del tejido celular subcutáneo, ¿no? Si hay dolor, ¿no? La temperatura, si es caliente, pensar en una infección, ¿no? Los grados, este es interesante porque el edema blando, uno presiona y puede presionar delante, lo vamos a ver en una foto, y puede dar 1, 2, 3 o 4 cruces, ¿no? Por ejemplo, el grado 1 es una leve depresión, nada más. El grado 2, hasta 4 milímetros de profundidad, y desaparece en 15 centímetros. En 15 segundos. El grado 3, 6 milímetros, y se demora más en desaparecer. Y el grado 4, 1 centímetro, o sea, uno presiona y va a tener hasta una fovea, que llamamos nosotros, de 1 centímetro. Ahí lo veremos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aquí vemos también, este es un edema asimétrico, este parece un linfedema, ¿no? Un edema duro, ¿no? El linfedema típicamente es duro, mientras todos los demás edemas son edemas blandos, ¿no?
El linfedema tiene la piel de naranja, que no se observa muy bien acá, pero es una piel brillante como la piel de naranja, ¿no? Aquí dice buscar, aquí ven otros casos de fovea, miren, ¿no? De fovea, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Cuando un paciente está postrado, tiene que haber un acúmulo hasta de 3.5 en adelante, algunos dicen 2.5 en adelante, o sea, una gran cantidad de retención de líquidos para que se vea el edema. Entonces, si uno, por ejemplo, está reteniendo líquidos, pero todavía no se hacen visibles los edemas, nos ayuda el cambio de peso. Si alguien sube de peso, por ejemplo, de un día a otro 2 kilos, imagínense, ¿no? Eso es agua que se está reteniendo. Si alguien sube de peso o baja de peso 2 kilos en 24 horas o en 48 horas, es agua, ¿no? Nadie puede bajar de peso tan rápidamente, ¿no? Y estas son las causas de edema generalizado, ¿no? Acá ven un niño en anasarca, miren los ojos, parece un niño nefrópata, ¿no? Sus manitos están hinchadas, sus pies también, su predominio facial, ¿no? ¿Cuáles son las causas del edema generalizado? Lo tenemos aquí arriba, ¿no? Insuficiencia cardíaca, enfermedad renal como el síndrome nefrótico que parece tenerlo este niño, insuficiencia hepática como la cirrosis, desnutrición, ¿no? Desnutrición que va a producir hipoalbuminemia, ¿no? Y acá edemas bilateral y simétrico, pueden haber otras causas de edemas, ¿no? Acá está el mixedema, están las varices, que acá no lo han puesto, ¿no? Hay reacciones adversas medicamentosas como a los calcio antagonistas que producen edema, ¿no? El embarazo produce edema, ¿no? Y aquí vemos ya hacia el lado inferior, edema unilateral asimétrico. Ahí están las varices. Las varices suelen dar edema bilateral, porque las varices generalmente están en los dos lados, ¿no? En los dos miembros inferiores. Una tromboembolia, una trombosis venosa profunda, sí puede dar edema asimétrico a una pierna y haber un trombo en una vena profunda, ¿no? Trombosis venosa profunda, aquí le falta, por ejemplo, la celulitis, ¿no? Y ahí hay calor, rubor, dolor, ¿no? Signos de inflamatorios y como es un proceso infeccioso, fiebre, ¿no? En la fisiopatología del edema generalizado, ¿no? Es un poco, a ver, lo podemos definir acá. Se activan vías. La más importante es primero la de la ADH y después la del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Esa es la más importante. Esta vía que está aquí, la retención de sodio y agua. Disminuye el volumen circulante, el sistema renina-angiotensina retiene sodio y agua y aumenta el volumen plasmático, ¿no? También entra la ADH. Acá están los puntos claves, un mensaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de la masa corporal corresponde a agua? De 50 a 70%, según sea mujer o niño, los hombres 60%, ¿no? Los dos compartimentos, intracelular y extracelular, y acá es como hemos comentado, ¿no? El intravascular, el extravascular o intersticial, todo lo que hemos comentado, es un pequeño resumen, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para buscar un ratito mi clase. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Milagros, una pregunta. Sí, doctora, dígame. ¿Por qué hay 20 personas? Sí, pasa que hoy día es el segundo examen teórico de inmunología y es a las 4. Entonces, muy probable los chicos se estén movilizando desde los hospitales o bien desde sus casas. Entonces, por eso es Ya, que me imagino que no entra. porque ustedes son 100 y pico, ¿no? Sí, son. Bueno, vamos a mirar. Bueno, quedan 10 minutos. Déjenme buscar la clase de sodio. Solo voy a dar la primera parte y la segunda parte la voy a dar mañana a la 1:50.
porque es una clase un poquito larga y solamente voy a hablar del principio un poquito para ir entrando a la hiponatremia, ¿ya? Vamos a ver, me avisan si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, ya se visualizó. Ya, ok. Entonces, la importancia del tema, voy a dar algunas diapositivas nada más. La importancia del tema, ¿no? El sodio tiene amplia distribución en el organismo. Habíamos visto, pues, ¿no? Se distribuye en ese 60% del agua corporal total. La hiponatremia es un trastorno hidroelectrolítico muy frecuente, es el más frecuente, se ve todos los días en los hospitales, entonces uno tiene que conocer el sodio, ¿no? Entonces, vamos a decir un poco de generalidades. El sodio es el principal ion extracelular, el cual se encuentra en estas concentraciones. El valor normal de sodio es 140 miliequivalentes por litro de plasma, ¿no? El normal. Pero puede ser un rango entre 135 y 145. Esto dijimos que era el determinante de la osmolaridad, ¿no? Y si, dijimos la fórmula, miren, acá está otra vez la fórmula. ¿No? Dijimos que la osmolaridad sérica es 2 veces el sodio, ¿no? Y es un regulador de la distribución del agua. El sodio y el agua van de la mano, ¿no? Van de la mano para esto, ¿no? Ok. Y luego aquí, este es un gráfico interesante. El sodio corporal total. Miren cómo está distribuido el sodio. En el agua corporal total, ¿cómo se distribuye el sodio? ¿No? Vamos a ver, aquí en el intracelular, miren acá, en el amarillito que está al lado derecho, en el intracelular, vamos a ver lo siguiente. Hay poquita concentración de sodio, ¿ven? 10 miliequivalentes por litro. Y un total de 280 miliequivalentes, porque hay 28 litros, como un ejemplo de una persona de 70 kilos, ¿no? En el extracelular, allí está la mayor cantidad de sodio, ¿no? Entonces, hay 14 litros, pero hay 145 miliequivalentes por litro. Es una concentración alta. Si uno multiplica 145 por 14, sale 2030 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esta gráfica? Se ve en este gráfico, ¿no? A la vista, así de manera gráfica, se ve que el extracelular es el que contiene el sodio corporal, la concentración de sodio corporal más importante del organismo, ¿no? Pero no toda, ¿no? Pero vamos a ver que si uno, acá, miren, fíjate, este libro de un profesor mío que ya falleció de la Universidad Cayetano Heredia, publicó este libro sobre el medio interno bien interesante, y él era muy didáctico explicándolo, ¿no? Entonces, él hace aquí una suma del sodio que está en el extracelular, 2030, más el sodio que está en el intracelular, que es poquito, 280. Y sale 2.310 miliequivalentes. Esta es la suma de todo el sodio almacenado en el intra y en el extracelular. Pero él dice que la concentración total de sodio, o sea, no la concentración, sino la cantidad total de sodio que tenemos en el organismo es de 4.060. Entonces, la diferencia entre 4.060 menos 2.310, que es este valor de acá, es 1.750. ¿Y dónde está escondido ese 1.750 miliequivalentes de sodio? El sodio óseo. Entonces, esta gráfica nos permite entender dónde está el sodio en el organismo. Por una parte, como ya sabemos, la mayor concentración está en el extracelular, ahí lo ven, digamos, este cuadrado de color celeste. Luego de allí, de 2030 miliequivalentes, pasamos a 1750, que es el sodio que está en el hueso, que es el otro gran almacén de sodio, y un poquito de sodio está en el intracelular, ¿no? Que es el sodio que tenemos allí como 280 miliequivalentes en total, ¿no? Entonces, la ingesta diaria, el sodio tiene que estar, voy a ponerlo así, el sodio tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque así como el agua, dijimos hace unos minutos, que si había más ingresos que egresos, si había más ingresos,
en el agua, del agua corporal, del agua que ingeríamos, nos íbamos a sobrehidratar. Y si había más egresos, nos íbamos a deshidratar. Igual en el sodio. Si retenemos más sodio, vamos a hacer hipernatremia. Si eliminamos más sodio, vamos a hacer hiponatremia. Entonces, esta es la última y aquí nos vamos a quedar para ya completar la parte que sigue y la parte de síndrome nefrítico, que es mi clase de mañana, que es muy cortita. Aquí, por ejemplo, la ingesta diaria de sodio es de 100 a 150 miliequivalentes por día. Pero tenemos que perder estos 100 a 150. El riñón puede variar de 1 a 150 miliequivalentes en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el riñón es capaz de retener mucho sodio y ahorrar tanto que es 1, no pierde casi nada eso de 24 horas, lo ahorra. O si hay mucho sodio, el riñón es capaz de perderlo, ¿no? El tracto digestivo pierde poquito sodio, mira, de entre 1 y 10 miliequivalentes. El sudor pierde más, ¿no? De sodio y agua, ¿no? También veíamos que el sudor perdía más agua, ¿no? 15 a 70 miliequivalentes por litro de pérdida de fluido, ¿no? Entonces, estos de 100 a 150 se tienen que perder de todas maneras, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. De 15, vamos a suponer que por el sudor estemos perdiendo 50. Es un ejemplo, ¿no? 50. Y por el tracto digestivo 10, ya tenemos 60 miliequivalentes. Entonces, pero yo he ingerido 100. Vamos a suponer que como sodio he ingerido en mi dieta 100. Entonces, ¿el riñón cuánto tiene que perder para estar en equilibrio? 40. Entonces pierdo, estos 100 los tengo que perder en mi riñón. Mi riñón los tiene que eliminar. 40 elimina el riñón, 10 elimina el tracto digestivo, van 50, y 50 de sudor, supongamos que haya hecho un ejercicio importante, me deshice de los 100 miliequivalentes de sodio para mantener la homeostasia del sodio, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo creo que aquí nos vamos a quedar, porque le toca al otro profesor que va a entrar en 2 o 3 minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que mañana haya más personas. Bueno, entonces nos vemos conmigo mañana a la 1:50. ¿Sí? Sí, Voy a doctora, dejar sí, lo-